Lo que está sucediendo política y socialmente ahora mismo en las entrañas de los Estados Unidos y lo que habrá de suceder hacia adelante nos impacta y nos impactará más de lo que nos imaginamos. Nos conviene estar informados y prevenidos. Los hechos que originaron la peor crisis política en la historia reciente de los Estados Unidos son conocidos. Donald Trump perdió las votaciones presidenciales en noviembre de 2020, no aceptó la derrota porque asegura que la elección fue fraudulenta y que se la robaron. Entonces, intrigó e instigó a sus seguidores para no reconocer el resultado y para tratar de evitar que el nuevo gobierno fuera legalmente reconocido. Lo que vino después fue el gran asalto violento al Capitolio, una revuelta que costó vidas en la catedral política de la democracia que se considera a sí misma la más avanzada del mundo. Un hecho que sorprendió al planeta el 6 de enero de 2021. Sorprendió por inédito, por insólito y por mostrarnos el grado de agotamiento y de impensable fragilidad en la que está sumergido el sistema de representación política del país norteamericano. Vimos cómo la legitimidad de ese sistema se empezó a romper desde adentro, desde sus propios ciudadanos, y a la vez se puso en duda frente a los ojos de los demás la pregonada autoridad moral global de la ejemplar democracia americana. Por cierto, en esos días dejé por aquí en las redes sociales un breve video con opiniones propias relativas a aquellos hechos y un cartel de advertencia destacando que si no eran atendidos y corregidos en lo inmediato, la bola de nieve habría de crecer y el conflicto a futuro sería un dolor de cabeza para los norteamericanos. Ahora, dado que es un sistema político muy consolidado desde la fundación misma del país, pudimos esperar que se regenerara a sí mismo más o menos rápido, aplicando mecanismos de control de daños como para cerrar la herida, ejecución irrestricta de las leyes para los instigadores y perpetradores de la violencia, establecimiento de los acuerdos políticos necesarios entre los principales factores de poder, todo lo cual desembocaría en reformas a las legislaciones electorales para actualizar y modernizar un sistema de representación que buena falta le hace. Ese era el mensaje a leer por lo sucedido y la tarea a resolver por los interesados. Sin embargo, a un año de distancia no es eso lo que ha sucedido, sino todo lo contrario. La herida no solamente sigue abierta, sino que está más profunda, lo cual nos empezó a quedar claro al cumplirse recientemente el primer aniversario. En los eventos conmemorativos oficiales, por ejemplo, en la vigilia frente al Capitolio para honrar a los muertos en el ataque, buena parte de los representantes republicanos simplemente estuvieron ausentes. Además, los discursos y las declaraciones respectivas, en vez de poner orden y marcar rumbo para abrir el camino hacia la reconciliación, estuvieron sobrecargados de recriminaciones y acusaciones. El presidente Biden se refirió a Trump, sin nombrarlo, como un incitador, prácticamente como un delincuente, creador de una red de mentiras que privilegió su ego por sobre la estabilidad del país, y advirtió que era un tema al que no iba a evadir, dejando ver que llegará hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, hasta ahora los hechos no coinciden con esa retórica. Un envalentonado Trump, por su parte, reiteró sus dichos de haber sido víctima de un robo, de un fraude, y reivindicó la asonada en el Capitolio. La gran mentira fue la elección misma, dijo, entre otras cosas. Ratificó que su pelea apenas ha empezado, incluso se siguió de largo y también arremetió contra sus correligionarios republicanos que no lo acompañaron en la aventura, especialmente contra su vicepresidente Mike Pence, a quien calificó de tibio y traidor por no haber anulado la elección y por reconocer a Biden. Por su parte, Pence reviró aceptando públicamente que el gran instigador del intento de anulación y de la revuelta misma había sido Trump, a quien calificó de antiestadounidense. La respuesta a su respuesta le ha llegado públicamente a Pence en la voz del halcón ideológico mayor, Steve Bannon, asesor principal de Trump y quien también está siendo investigado por instigador. Un personaje muy conocido por su extremismo antiinmigrante, racista y supremacista. Te irás a la tumba, le dijo a Pence, cargando con el estigma de ser un frío cobarde. Como podemos observar, se están hablando en público los pesos pesados.
y se están diciendo cosas muy fuertes que está escuchando la sociedad, que a la vez está tomando partido y que se empieza a polarizar cada vez más. Pero eso no es todo, ni lo peor. La bomba política más reciente que cayó en el patio de la democracia gringa fue en los primeros días de este mes de febrero, cuando se dio a conocer el resolutivo del Comité Nacional Republicano en el cual rechazó aceptar y reconocer la validez de la investigación que está llevando a cabo una comisión del Congreso para deslindar responsabilidades políticas y jurídicas. Amonestó a 2 de sus congresistas por participar en esa comisión y, por lo más grave, aseguró que los individuos que están siendo señalados como responsables principales de la violencia en la sede del Congreso, de los destrozos, de las muertes de 5 personas, de la amenaza del asesinato hacia varios congresistas y del robo o desaparición de documentos oficiales, son simplemente ciudadanos que están siendo injustamente perseguidos por defender una idea política legítima. O sea, son perseguidos políticos y se les persigue por sus ideas, no por sus acciones. Dicho de otra manera, sus acciones se justifican por estar inspiradas en ideas legítimas. Ese es el argumento clásico utilizado por los grupos rebeldes y revolucionarios cuando consideran que las vías pacíficas están totalmente cerradas. ¿Y esa es acaso la situación en los Estados Unidos? Aquí cabe entonces hacer una reflexión. Si en un país democrático de competencia bipartidista una de las partes legitima el uso de la violencia contra la otra como forma válida para cuestionar a la autoridad y para hacerse del poder, lo más probable es que el sistema colapse. Y de paso, se estará dando carta abierta al uso de la violencia para cualquier cosa. Los republicanos le acaban de dar lumbre a los grupos más extremistas, que en un país como Estados Unidos suelen ser los supremacistas, los supranacionalistas, los racistas, los militaristas, los paladines de la exclusión y del odio social. Esto es, a la clientela del talante del autoritario Trump. Y justamente por eso esta declaración de los republicanos tiene a una parte de la clase política norteamericana ya de un partido o del otro literalmente con los pelos de punta. Pues veamos. La presidenta del Congreso Nacional, la aguerrida demócrata Nancy Pelosi, de quien por cierto se dice que era uno de los objetivos mortales de los agresores del Capitolio, inmediatamente interpeló públicamente a los republicanos con voz de alerta pidiéndoles que reaccionen porque están poniendo en riesgo a todo el sistema político. Les dijo, entre ustedes están metidos en una carrera de tobogán para ver quién cae más bajo, pero con esto ya tocaron fondo. Ahora sí que paren su carro, porque esto es inaceptable y peligroso. Recuperen a su partido, le señaló, porque está secuestrado por un culto. Comentario interesante en referencia a Trump y a sus feligreses. Estados Unidos necesita un partido republicano fuerte, remató Pelosi. Tiene razón. En el sistema norteamericano, tal como está ahora, pues sin republicanos no hay demócratas. Y por el lado de los republicanos institucionales, vamos a decir, el coordinador de sus senadores, Mitch McConnell, ha criticado a su Comité Nacional, rechazando la censura emitida contra sus 2 miembros de la comisión investigadora y se ha pronunciado en contra de legitimar lo que llamó una insurrección violenta. Esos fueron los términos que utilizó. Lo que estamos viendo aquí es una confrontación que va más allá de la mera esgrima verbal entre políticos partidistas que pretenden mantener y ampliar su clientela electoral para tratar de ganar los comicios de noviembre próximo, cuando se renueve el Senado, y a partir de ahí proyectarse hacia las elecciones presidenciales de 2024. Los polos se están distanciando más allá de lo electoral, y no es solamente entre los políticos. Hay evidencias de que el conflicto se está filtrando cada vez más entre las redes de la sociedad. Según algunas opiniones que observan desde adentro a la sociedad norteamericana, a raíz de este diferendo político y de los efectos sanitarios, sociales, económicos y psicológicos provocados por la pandemia del COVID-19, las tensiones en la sociedad se están incrementando. La polarización en la vida cotidiana va en aumento, y a tal grado de que algunos de esos analistas aseguran ver en los Estados Unidos la antesala de una confrontación civil de grandes dimensiones. De acuerdo con esas opiniones, de no despresurizarse en los próximos meses este ambiente político contaminante, el conflicto podría estallar a más tardar en el marco de las elecciones presidenciales de 2024.
Surge entonces una pregunta que me parece obligado a hacernos. ¿Estamos solamente ante la evidencia de la descomposición de un sistema político electoral caduco que debe reformarse y no encuentra la manera de hacerlo? ¿O son también las señales internas del agotamiento y deterioro de un imperio que da muestras de decadencia? Lo más probable es que ya sean las dos cosas. Y esta duda razonable es causa suficiente para que nos ocupemos del tema. Recordemos que cuando suceden, las caídas de los imperios no son un mero trámite, ni acontecimientos tranquilos o controlados. Suelen emitir ondas expansivas perturbadoras que impactan más allá de sus fronteras. Y si además somos uno de los dos vecinos más próximos, por eso regreso a la frase inicial del video. Lo que está sucediendo política y socialmente ahora mismo en las entrañas de los Estados Unidos y lo que habrá de suceder hacia adelante nos impacta y nos impactará más de lo que nos imaginamos. Ahora bien, para contextualizar es conveniente decir que la amenaza autoritaria no sucede solamente en los Estados Unidos. La crisis de legitimidad la está padeciendo la democracia a nivel global y de manera expansiva. Análisis y mediciones elaboradas por diversas instituciones internacionales de estudios políticos y de difusión concuerdan en identificar cada año, año tras año, una disminución progresiva en el número de países que son democráticos, a la vez que se incrementan aquellos en los que se deteriora la calidad de sus democracias. A este proceso se le ha dado en llamar de autocratización, esto es, cada vez hay más autócratas y gobiernos autoritarios en el mapa del mundo, en detrimento de las democracias. ¿Qué está haciendo el gobierno norteamericano para enfrentar la circunstancia que he descrito, tanto nacional como mundial? En lo interno no hay mucho que sea visible, más allá de formar parte de la polémica y más recientemente de hacer esos llamados a la cordura de los republicanos. No se alcanzan a ver medidas de despresurización. En lo externo, ha regresado a su actitud guerrerista, buscando desesperadamente al enemigo común que amenaza desde afuera, pues para convocar a la unidad nacional de los de adentro. A la vez, ha lanzado una ofensiva ideológica global que pretende reivindicar a la democracia como un valor universal y así recuperar su autoridad moral. En ambos casos está teniendo resultados no necesariamente positivos para su causa. Pero eso lo estaremos tiburoneando en otro video. Gracias por ahora.